Su forma, aroma, color y sabor hacen de la fresa o frutilla, como es conocida en Chile, Ecuador y Argentina, una de las frutas más apetecibles y exóticas del mundo, tanto para el consumo directo como fruta fresca, como para la obtención de una cantidad de derivados que se pueden obtener tanto artesanal como industrialmente. Hoy en Agrotendencia veremos cómo es el manejo de este cultivo para obtener esta atractiva fruta y la cantidad de derivados que se pueden obtener a partir de su procesamiento. La fresa o frutilla se empezó a cultivar a mediados del siglo XV, específicamente en Francia e Inglaterra, y se conocían únicamente dos variedades, la Fragaria vesca y la Fragaria alpina. Luego del descubrimiento de América se encontraron dos nuevas variedades de mayor tamaño, una en Chile, a la cual denominaron Fragaria chiloensis, y otra en Estados Unidos, que se conocía con el nombre de Fragaria virginiana. A estas se les llamaban fresones por su gran tamaño. La fresa pertenece a la familia de las rosáceas y al género Fragaria. Esta planta alcanza hasta 60 centímetros de altura dependiendo del género y es de tipo herbáceo y perenne debido a que posee un crecimiento constante. Esta planta presenta hojas compuestas de 3 folios ovales. En las axilas de las hojas se originan yemas. Estas yemas crecen dando 3 tipos de órganos: la corona secundaria, los estolones e inflorescencias. El sistema radicular de la fresa es fasciculado, compuesto por raíces primarias y secundarias. Las primarias sirven de soporte y las secundarias forman la masa radicular, cuya función principal es la absorción de los nutrientes y el almacenamiento de materiales o sustancias de reserva. Lo que conocemos como la fruta es en realidad un falso fruto, pues el verdadero fruto es llamado aquenio. El fruto, principalmente, lo que es comercial, el fruto comercial, no es el fruto real de la planta. Es un fruto falso, que es solamente el engrosamiento del receptáculo floral, en realidad. Y los frutos reales son aquellos punticos que vemos en algunas oportunidades amarillentos o negros, que son los aquenios, llamados aquenios. Ese es el fruto real del cultivo de la fresa. Actualmente existen en el mundo más de 1000 variedades de fresa o frutilla. Y gracias a los avances en genética se ha logrado la adaptación de este fruto a diferentes condiciones ambientales. Por eso los productores, a la hora de sembrar, toman en cuenta las condiciones climáticas del lugar donde está la unidad de producción, la resistencia a las diferentes plagas y enfermedades de esa zona, la técnica del cultivo que se va a utilizar y el uso de la fruta post cosecha. La diversidad de este cultivo es grandísima. En nuestro país, aquí justamente en Venezuela, tenemos un grupo limitado de variedades. Actualmente son la Capitola, Festival, que son las más comerciales ahorita. Tenemos otras como la Galaxia, la Camarrosa, que se están haciendo pequeños estudios a ver cómo es su adaptabilidad al tono. Las fresas más consumidas en el mundo son las de origen americano, ya que la amplia gama de variedades proceden de la fresa silvestre cruzada con las variedades americanas caracterizadas por ser más grandes y de mejor sabor y aroma. Sin embargo, las variedades más comercializadas actualmente son las fresas de cultivo intensivo, que con la ayuda de invernaderos consiguen tener mejor calidad de frutos y mayor producción.
Normalmente en las plantaciones comerciales de fresa se utiliza la propagación asexual, lo que quiere decir que no se utilizan las semillas que contienen los frutos, sino que se utilizan los estolones que produce la planta madre. Para esto, los productores van eliminando todas las flores que van naciendo para estimular la producción vegetativa de los estolones. Los estolones son una estructura, son hijuelos de donde sacamos plantas nuevas. Es una forma de reproducir la planta, de autorreproducirse la planta, mejor dicho. Esto le da al agricultor algo muy interesante, que si él compra una planta de fresa, va a obtener aproximadamente entre 4 o 5 plantas adicional a la que él compró. O sea que la superficie sembrada se va a multiplicar de acuerdo a los estolones que dé cada planta. Otra forma es, o sea, como son traídas del extranjero, que es en forma in vitro, ya son pequeños estolones cultivados in vitro, es la forma más básica que se utiliza en el extranjero para la reproducción de este tipo de material. La siembra por estolones se puede realizar en cualquier mes del año. Sin embargo, se acostumbra a sembrar durante los primeros meses de la época lluviosa, en los meses de mayo, junio y julio. De esta forma, se logra obtener una planta bien formada para los primeros meses de la época seca, lo que permite cosechar frutos de mejor calidad y por más tiempo. Al momento de la preparación del terreno se incorpora materia orgánica previamente descompuesta y desinfectada para evitar la aparición de enfermedades. Por lo general se utiliza estiércol a razón de 3 kilogramos por metro cuadrado, incorporados a las labores de preparación del terreno. La fresa se puede cultivar durante todo el año. Sin embargo, la mayor cantidad de productores siembran a inicio de la época lluviosa para estar cosechando a principios de verano y evitar todas las plagas y enfermedades que atacan al fruto ya maduro. Cuando la siembra es a campo abierto, se utiliza la técnica de camellón, en donde en cada camellón hay una doble hilera de plantas. Si la siembra es con la técnica hidropónica, se puede hacer en hileras o en torres, en donde los nutrientes vienen a través del agua de riego y la planta está en un sustrato inerte. Para el establecimiento de los camellones, tomando en cuenta la utilización de coberturas, las medidas recomendadas son de 70 a 80 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto, con una separación entre hileras de 40 centímetros y de 30 centímetros entre plantas. Con estas distancias se logra la densidad de siembra recomendada, que es de 50 a 55.000 plantas por hectárea. Algunos productores siembran fresas en asociación con otros cultivos, que pueden ser hortalizas como por ejemplo el cebollín. O también utilizan este cultivo mientras establecen otros que necesitan de varios años para empezar a producir, como es el caso del durazno. En los primeros 3 años, cuando estos árboles están todavía en crecimiento, la sombra que producen no es problema para el cultivo de fresa. Entonces utilizan los insumos para ambos cultivos. Cuando se siembra hidropónicamente en canales horizontales, se aumenta la densidad y el volumen de plantas, lo que maximiza la producción a 300.000 plantas por hectárea. Además, las labores de cosecha y fertilización se facilitan. El cultivo de fresa es considerado un cultivo intensivo, por lo que un plan de fertilización es estratégico para obtener buenos rendimientos. Entre las funciones de los macronutrientes, el nitrógeno estimula el desarrollo vegetativo de la planta, el fósforo promueve la floración y el potasio engrosa la pared celular del fruto dándole mayor consistencia. Hay muchos micronutrientes importantes, pero unos que no deben hacer falta en este cultivo son el boro y el molibdeno.
Para las plantas de fresa, el boro y el molibdeno son micronutrientes esenciales. Su deficiencia en presencia de suelos ácidos producen necrosis interna del fruto. En función de la fase de crecimiento que el cultivo lleva, los productores deben aplicar diferentes fórmulas a fin de que puedan adecuarse a la exigencia del cultivo. Vale decir que no el mismo tratamiento cuando el cultivo sea recién sembrado, cuando va en fase de crecimiento, cuando inicia su fase de floración y cuando está en fase de producción. De tal manera de que conviene pues, que los productores vayan haciendo análisis de suelo con frecuencia y puedan adecuarse a la exigencia del mismo de una manera más expedita. De tal manera que los estudios de suelo que hemos realizado en los últimos tiempos nos conllevan a recomendar a los productores que ellos utilicen fuentes de fósforo principalmente, en vista de que ya los otros nutrientes, nitrógeno y potasio, estén suficientemente presentes en el suelo. Como un método para controlar las malezas y evitar que una vez que la planta empieza a producir frutos, estos entren en contacto con el suelo, se coloca una capa de cobertura, que puede ser de plástico o del pasto que crece de forma natural en las montañas. Tenemos dos tipos de siembra en paja, sabanera y en plástico, que el plástico nos da más rendimiento porque no sale tanto monte y te dura un tiempo, te dura 2 años en el terreno puesto, no hay que estar cambiando como la paja. La paja hay que cambiarla cada 5 o 6 meses para volver, para que no eche tanto monte. La ventaja de la paja es porque en el verano, ella para regarse se mete más el agua. Entonces en el plástico siempre hay que meterle mucho más agua y aquí en el verano ahorramos más agua en la siembra de la paja. Las temperaturas óptimas para cultivar fresas están entre 14 y 18 grados centígrados. Las plantas de fresa son fotoperiódicas, es decir, que su crecimiento depende de las horas de luz. Los días con fotoperiodos largos, es decir, que tienen más horas de luz, promueven un crecimiento vegetativo, mientras que los días cortos promueven la floración y por ende la producción de frutos. El recurso hídrico es uno de los factores que determina y limita la ubicación de los cultivos de fresa. Durante la época seca, el ciclo de riegos se intensifica, tomando en cuenta la topografía del terreno y la edad de la planta. Este riego puede ser por goteo o por aspersión. El sistema de riego por goteo permite un uso más eficiente del recurso agua, permite que se implementen otras prácticas como la fertirrigación, permite al mismo tiempo que otras plagas y enfermedades proliferen mucho menos porque tienen condiciones adversas a su crecimiento. El sistema de riego por aspersión permite que el productor lo maneje fácilmente, no hay muchas complicaciones en su manejo, él lo puede manejar de acuerdo a su criterio y es como están familiarizados los productores del municipio. Entre las principales plagas que atacan a los cultivos de fresa está el trips, que es un insecto chupador que va poco a poco deformando los frutos. Otra plaga importante es la que los productores conocen con el nombre de babosa, que es un gusano que se encuentra en el suelo que ataca directamente a los frutos comiéndoselos. Y entre las principales enfermedades está la que los productores conocen como mancha grasienta, que es causada por una bacteria que poco a poco va secando las hojas, disminuyendo la capacidad fotosintética, lo que merma significativamente la producción. La mancha grasienta y los hongos se presentan en el cultivo en la época de lluvias, generalmente cuando los frutos están en proceso de maduración y sus tejidos son más blandos. Por eso se recomienda realizar una aspersión suave con fungicidas para evitar daños en el fruto. La forma como se está tratando y controlando estas enfermedades son a través de los productos químicos, los cuales los productores obtienen de las casas comerciales y con sus recomendaciones adecuadas logran un control efectivo. El manejo biológico es una novedad en estos tiempos y ha dado muy buenos resultados.
Sin embargo, va a depender de la aceptación de los productores en función de que ellos vean las bondades, vean los beneficios económicos, sobre todo que eso les rinde a ellos. Y por eso creemos que se va a implementar en la medida que los productores vayan abriendo a estas nuevas tecnologías. Una vez sembradas las plantas, se debe esperar un lapso de 4 meses para empezar con la cosecha, labor que no se detiene hasta que la planta empieza a producir frutos pequeños y de mala calidad, que dependiendo de las condiciones es alrededor de 2 años. La cosecha de las fresas siempre se hace de forma manual y normalmente en horas de la mañana, cuando el fruto tiene entre 1/2 y 3/4 de maduración, porque si se cosecha cuando está totalmente madura, en solo 8 horas se deteriora hasta un 80%. Por eso la cosecha se hace cada 3 días, manejando el fruto con mucho cuidado porque es sumamente perecedero. Las fresas se colocan en envases pequeños y se acopian en cajas de cartón para luego seleccionarlas y almacenarlas hasta el momento del transporte, que debe estar lo más cercano posible a la cosecha. El sabor y el color tan particular de la fresa la hace una fruta especial para la elaboración de helados. No existe heladería, ni artesanal, ni industrial, que no fabrique helado de fresa. El helado se hace con teniendo ya la base de yogur hecha. Le agregamos la fresa, le agregamos el azúcar, la leche y los demás ingredientes que son el ácido cítrico, el estabilizante. Licuamos todos los ingredientes y ahí es donde lo pasamos a procesar a la máquina. Esta fruta es una de las más utilizadas para producir mermeladas. Y en las zonas donde se cultivan es frecuente encontrar licores artesanales hechos con las frutas que tienen poco valor comercial como fruta fresca. Este proceso consiste en macerar las frutas en alcohol etílico durante 2 o 3 meses para obtener un extracto con el sabor y el bouquet de la fresa. El extracto queda de color rojo, ya que absorbe todas las cualidades de la fresa, tanto el color, el aroma y el sabor. Los licores, tanto el dulce como el seco de fresa, son excelentes para utilizarlos en la comida. También, en gastronomía, en repostería, pueden cocinar sobre todo carnes rojas, quedan deliciosas rociadas con ese tipo de licor. Para elaborar la mermelada de fresa, se debe dejar macerar la fruta con azúcar para luego, a través de cocción, obtener un concentrado, a la cual se le agregan edulcorantes y acidificantes de acuerdo a una fórmula o receta específica. Y para obtener la consistencia característica de las mermeladas, se agregan sustancias gelificantes. Desde el punto de vista nutricional, la fresa es una fruta rica en vitaminas y minerales. Y las vitaminas que contiene en mayor cantidad son las que cumplen función antioxidante, que son la vitamina C, la E y el betacaroteno. Y los minerales que contiene en mayores cantidades son el hierro, el calcio y el potasio, por lo que es una de las frutas recomendadas cuando hay cuadros anémicos. Y lo mejor es que todas estas propiedades y nutrientes se consumen de forma placentera. La fresa es una de las frutas más cultivadas y consumidas a nivel mundial. Además, es un cultivo en el cual se han desarrollado gran número de variedades
que han permitido la expansión del cultivo desde zonas con clima templado a zonas de clima tropical. Actualmente el 95% de la fresa que se produce en el hemisferio norte, y los dos países con mayor producción son los Estados Unidos y España. En nuestra región nos falta mucha investigación y mucha experiencia para alcanzar la calidad de fruto y los rendimientos que obtienen en otras regiones del mundo. Esperando que este programa haya sido de su agrado, nos vemos en la próxima edición de Agrotendencia.